Bienvenidos a una emisión más de salud integral en tiempos de coronavirus. El día de hoy, martes 23 de junio, son las 5 horas y 3 minutos en nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos quienes están con nosotros ya conectándose a través de la señal de Medimagen Radio. Hoy tenemos un tema muy importante y también una invitada muy especial desde otro país que nos está acompañando el día de hoy. Primero quiero dar paso a Martita, buenas tardes, y buenas tardes Ariana, que ya mismo la vamos a presentar a nuestra querida invitada. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlita, Ariana, un gusto que hayas aceptado nuestra invitación y tenerte acá en nuestro programa. Pues hoy vamos a estar conectados Ecuador y Argentina. Bienvenida. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la audiencia de Ecuador y a los amigos de Argentina que también están escuchando. Y gracias, Marta, por esta invitación. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante. Vamos a hablar acerca de la salud mental en los niños y adolescentes en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Nos referimos al coronavirus o el COVID-19. Así que damos paso a nuestra querida invitada, quien está en Buenos Aires, Argentina, y nos va a hablar acerca de este tema. Antes de darte la palabra, Ari, voy a hacer una pequeña presentación de Ariana. Ella es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicoanálisis con niños, docente, supervisora, autora de publicaciones en revistas y artículos académicos y miembro de Fórum Infancias. Realmente espero que al final, Ari, nos puedas dar todos tus contactos y sobre todo también indicarnos en qué página podemos encontrar tus interesantes artículos que realmente siempre nos llenan de mucho conocimiento y nos motivan a seguir trabajando con niños y adolescentes. Bueno, gracias por el mimo, por la presentación, por la invitación. Yo estaba pensando que si bien el tema es niños y adolescentes, la salud mental durante la pandemia y frente al aislamiento social obligatorio, me interesaba un poco ubicar o empezar contándoles que hace un tiempo atrás yo escribí un artículo que se tituló El día que nos convertimos en puercoespines, ¿no? Y el artículo tomaba la cuestión freudiana. Freud trabaja con la parábola de Schopenhauer, los puercoespines, cómo los puercoespines frente al frío, al invierno, necesitan encontrarse, refugiarse y quedarse todos encerrados, pero si se juntan mucho se pinchan, si se distancian mucho tienen frío. Yo tomaba esta parábola que era en relación a cómo a partir de la pandemia, con las medidas, digamos, donde frente a la dificultad y la ausencia de una cura, de una vacuna, la medida de cuidado y de protección tiene que ver con el distanciamiento social obligatorio, cómo de alguna manera para protegernos, para cuidarnos, tenemos que distanciarnos, pero que ese distanciamiento no signifique ni aislarnos psíquicamente, ¿no? ni estar desconectados de los otros, ni tampoco hiperconectados. Cómo ir generando un equilibrio que nos permita estar con otros sin sentirnos a ver, ahora pensando en esto que sucede, que bueno, que no para todas las, no en todos los casos el aislamiento se da en las mismas condiciones para todos, no todas las casas son un refugio, no todas las casas son confortables y cómodas, no en todas las familias hay una tranquilidad y climas donde poder estar tranquilos haciendo un aislamiento. Entonces, un poco la metáfora de los puercoespines venía a cuento de, bueno,
cómo frente a este contexto, frente a estas medidas que son medidas de cuidado y de protección, yo pensaba, bueno, un nuevo pacto social que se da, ¿no? Todos tenemos que renunciar a nuestros intereses individuales para poder cuidarnos y cuidar así al otro. Estos son renuncias que implican, ¿no?, renunciar a lo más personal, a un narcisismo también personal, porque implica un esfuerzo en nuestra economía, no solamente en la economía de bolsillo, sino en la economía psíquica, de dejar de hacer cosas que nos daban placer. Para los chicos también, después vamos a ir hablando de los chicos que tuvieron que renunciar a ir a la plaza, a ir a la escuela, juntarse con los amigos, los adolescentes, salir, ¿no? Bueno, todo esto como una medida de cuidado y de protección en un contexto donde esto hoy no hay remedio, el único remedio que tenemos por el momento, ¿no?, es esta cuarentena, ¿no? Y pensaba, Silvia Bleichmar habla de el malestar sobrante, ¿no? ¿Qué es esto? Como en la cultura, ¿no?, cuando uno está en una comunidad, está con otros, renuncia, ¿no?, a su individualismo, a su egoísmo en función, o renuncia a lo más pulsional, ¿no?, para poder estar en comunidad, ¿no? Uno se viste, no sale a la calle desnudo, es cortés, es socialmente correcto para estar con otros. Cuando Silvia Bleichmar lo planteaba, el malestar sobrante, cuando hay un plus, hay un extra, hay un esfuerzo más, y esto es lo que se está viendo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor de lo que estábamos acostumbrados, tenemos que renunciar a nuestros intereses, tenemos que renunciar a, bueno, ya lo decía hace un ratito, a las cosas que nos daban placer, y vemos que de alguna manera, bueno, cambió, ¿no? Esto que se habla en este tiempo, bueno, la nueva normalidad, o que ya no se puede volver a la normalidad, la vivencia de incertidumbre, porque ya no sabemos cuándo cuándo se va a retomar las actividades, y esto genera en muchos mucha angustia, ¿no?, frente a no saber cómo sigue la cosa, mucha gente que tuvo que dejar su trabajo y que no sabe cuándo va a retomarlo, la escuela que no se sabe cómo se va a volver. Entonces, todo esto implicó un corte, ¿no?, un corte muy importante, con mucha, digamos, que genera muchísima angustia. En el caso de los niños y los adolescentes, están los niños y los adolescentes, son situaciones muy diferentes, creo yo, ¿no? Por un lado, digo porque en cada uno, y si bien no se puede, esto sí me parece importante siempre como aclarar, ¿no? Que no se puede generalizar, es decir, no se puede decir, ¿no? No podemos hacer un universal, no sabemos, no todo el mundo le pegó, de alguna manera le pegó igual esta situación, no todos la viven de la misma manera, uno va pescando algunas manifestaciones más sintomáticas, algunos malestares, pero no podemos hacer de esto una generalización, ¿no? Así como algunas familias pasan tranquilas la cuarentena, hay otras que la están pasando muy mal. Digo, esto que charlábamos hace un rato, Marta, respecto de cómo esta situación de la pandemia y esta situación de la cuarentena o aislamiento social obligatorio visibiliza las desigualdades. El virus es democrático, pero no afecta y no ataca a todos por igual, ¿no? Y esto va a generar también diferentes manifestaciones. Hay gente que está más tranquila y hay gente que está más angustiada. No es lo mismo el trabajador esencial
o el que está, ¿no?, en los hospitales, en lo que se dice en las primeras líneas, ¿no?, al frente, o en la calle, bueno, que quien puede estar más protegido en su casa. Digo, son diferentes vivencias. Si bien puede haber una vivencia generalizada de un corte abrupto de la continuidad, de una sensación de incertidumbre acerca de cómo uno va a ir volviendo a lo que conocía como la normalidad, no, no, no a todos les generó lo mismo, pero nosotros sí vemos, sí, Sí, digamos, sí, dime. Sí. Bueno, me gustó mucho esto de no generalizar, ¿no? Porque es como que salen a veces instituciones como esto, por ejemplo, la OMS que sale y dice, va a venir una pandemia de salud, de problemas psicológicos, va a haber una pandemia en cuanto a salud mental. O sea, viene como que a lanzar algo muy general, ¿sí? Y que realmente quizás no es que quizás ya estuvo antes o lo estábamos transitando y no nos dimos cuenta, pero cómo esta parte de generalizar, el predecir que va a haber algo así. Entonces ahí entra la parte de que tú dices que no hay que generalizar y me parece muy importante esto que todos vayamos tomando conciencia de eso, ¿no? Y sobre todo, una pregunta ya específica que te hago, Ari, ¿tú crees que aquí involucra, porque muchas de las veces los papás están preocupados si el niño se trauma o se va a traumar o ya se traumó con la pandemia? ¿Qué podemos decir al respecto de esto en los niños? Oh, yo, por un lado no soy muy amiga de las generalizaciones, si bien vemos que hay un mayor nivel de cansancio, o sea, vemos que los chicos están más cansados, hay un cansancio psíquico mayor, están angustiados mucho por la falta de contacto con amigos, con la falta de contacto con la escuela. Uno escucha que lo que más extrañan los chicos es el recreo, es el espacio de juego, ¿no? Es poder ver a sus contemporáneos. Entonces, no necesariamente, digo, es muy difícil generalizar y pensar que esto va a traumar. Seguramente que va a haber consecuencias y que la salida a la calle y la salida a los espacios comunes empiezan a tener otra significación. Lo que es muy difícil es pensar que por sí mismo va a generar un efecto automático. No soy muy amiga, digamos, de ubicar como una norma general. Sí vemos que van o sea, hay algo que sí estamos como revisando, que es acá en Buenos Aires empezaron a haber algunas salidas a las que le llaman salidas recreativas, que es que los fines de semana los chicos pueden salir a caminar, ¿no?, a la redonda. Tampoco es que las playas están cerradas, o sea, no, pero uno va viendo cómo todo esto está incidiendo y afectando la forma en que juegan. Ahora tienen que cuidar de no tocarse, tienen que cuidar el cuerpo, y entonces están pensando, ¿no? Giorgio Agamben hablaba de la importancia de hacer de la experiencia, ¿no? Y un poco los que trabajamos con la infancia decimos que en la infancia lo más importante es poder hacer experiencias, transitar la infancia como una experiencia de vida, ¿no? Y cuando uno está experimentando, no está tan atento, no está pensando en lo que está haciendo, está como cuando los chicos se entregan al juego, juegan. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que esa experiencia del juego, esto que en otro momento podían hacer en forma relajada, ahora les exige tener que pensar que no se pueden tocar, que no pueden caminar, que no pueden estar cerquita. Digo, todo esto va a traer y está trayendo, digamos, algún efecto
en las formas de jugar, en las formas de estar con otro, porque tienen que estar pensando todo el tiempo lo que están haciendo, y entonces esto hace que no estén con el mismo grado de relajación y de espontaneidad que tiene que ver con lo infantil, ¿no? Con poder estar con el cuerpo libremente y el ser espontáneo. Entonces digo, seguramente que va a haber efectos que hoy no los podemos todavía medir, no necesariamente trauma, digamos, eso ya va a depender de cada niño, con su historia, en su contexto familiar, social, digamos, no de esto, yo, o por lo menos esta es mi posición y la de muchos, que no necesariamente esto va a tener una consecuencia traumática, sí que va a tener efectos en el armado del juego, en la relación con el otro, en el contacto físico, digamos, esto está trayendo algunas consecuencias, pero bueno, no necesariamente algo traumático. Y sí lo que vimos, por ejemplo, al principio va oscilando, porque esto de que se extiende la cuarentena, al principio veíamos muchas dificultades en los niños a la hora de dormir, muchos trastornos del sueño, el cambio de ritmo, la continuidad, el tiempo que es tan reiterativo, generaba como un efecto y además la dificultad de drenar, yo digo, de drenar la energía, ¿no? Que tiene que ver con poder salir, estar en la escuela, volver, que haya corte, digamos, todo queda adentro, todo está adentro, en un tiempo que es un tiempo presente continuo, ¿no? Se va, y este exceso, más la angustia de no poder salir, nosotros empezamos a ver que uno de los síntomas más frecuentes eran dificultades para dormir, más regresivos, los chicos se empezaron a poner más regresivos, los adultos también. Los adultos también. Y creo que hay algo del efecto del estar adentro y del encierro que hizo que cada uno vaya como resignificando un tiempo anterior, ¿no? Como cada uno fue como, también por la situación de crisis, porque esto no deja de ser una crisis, algunos le dicen que es una situación traumática, otros dicen que es una situación de catástrofe, cada uno le va poniendo el nombre, ¿no? Y la significación de acuerdo a su marco teórico, de acuerdo a la lectura que haga. Yo lo que ubico es que es un momento muy disruptivo, que nos confrontó con un corte abrupto y al mismo tiempo con una continuidad en el espacio temporal, ¿no? Donde todo lo mismo, al mismo tiempo, veo que cada vez hablamos más hacia afuera, armamos estos espacios de intercambio, como si fuera necesidad de salir y de conectar con otros y de tener otros espacios y armar, digo, porque esto de los vivos, de la radio, del Instagram, creo que es como una necesidad de casi digamos, impulsivo, casi compulsivo por salir, por hablar, por conectarnos. Por eso digo, el aislamiento o el distanciamiento no es aislamiento, ¿no? Entonces la importancia de generar red, porque vuelvo a los niños se pusieron más regresivos, muchos niños en el inicio de la cuarentena que por ahí estaban empezando el control de esfínter nocturno, empezaron a hacerse pis a la noche, otros que, digamos, todos los que estaban haciendo algún logro, ¿no? En el inicio notamos, las terapeutas de niños, que como que se retraían, retrocedían, que tenía que ver también con el estar más para adentro, ¿no? También muchos tratamientos se cortaron en el inicio de la cuarentena, nadie sabía cómo seguir, muchos profesionales se quedaron, ¿no? Como
como congelados, como inhibidos, no se sabía si esto era un tiempito y después se retomaba y entonces también muchos tratamientos en ese momento se suspendieron, después de a poquito, digamos, de a poquito se reconfiguró esto y están retomando y armando esto nuevo, que es la videollamada, que es algo nuevo para muchos terapeutas y para pacientes, pero que es una forma de relanzar un movimiento, que es una forma de conectar con un afuera, de armar un otro, que es muy interesante, digamos, tiene un efecto de alivio para muchos niños, tener un espacio donde puedan hablar con otro de lo que les pasa, donde puedan jugar, donde puedan mostrar con sus, bueno, a su manera, cada uno, ¿no? Vemos que los más chiquitos necesitan quizás a veces, los más chiquitos o los más graves a veces necesitan de la presencia de los adultos que acompañen, ¿no? En ese encuentro con sus espacios terapéuticos, pero esto, ¿no? Como que es un corte muy, muy abrupto. Distinto es en los adolescentes, que lo que vimos al inicio de la cuarentena es que, y todavía se sostiene, que duermen de día, están despiertos de noche. Esto es algo que se vio bastante generalizado, como si fuera un intento del adolescente de armar una fuera dentro de la casa, estar al revés, como la necesidad, ¿por qué? Porque el adolescente, digamos, esto es lo más complejo, es que el adolescente, todo su mundo está afuera, y ahora toda esta situación que hace que estén, ¿no?, metidos tan nuevamente en lo familiar, lo que veíamos o lo que vemos muchas veces es que el adolescente intenta armarse la casa propia estando al revés, en un ritmo al revés. Por eso digo, bueno, ¿cómo a veces tolerar y acompañar estos otros ritmos de los adolescentes, sin patologizar, sin pensar que eso es necesariamente algo patológico? A veces es el intento, ¿no?, del jovencito o la jovencita de tener como espacios discriminados de lo familiar, ¿no?, en momentos donde está siendo tan difícil también para ellos porque todo su mundo estaba afuera. Y esto es una vuelta a lo familiar muy, muy, muy abrupta, y para muchos lo sienten como una pérdida. Hay otros que no. Vuelvo a lo anterior, Marta. No se puede generalizar. Yo estoy contando algunas situaciones, ¿no?, que vemos y que estamos acompañando, o chicos que están terminando su escolaridad secundaria y que esto le genera un dolor muy grande porque están en un momento de cambio muy importante donde tienen que estar transitando el duelo por una etapa, el duelo por una despedida, por un cambio de etapa. Lo mismo pasa con los chicos que terminan séptimo grado, ¿no? Y esto impacta y de alguna manera corta la posibilidad de transitar y procesar, ¿no?, todo esta despedida y este cambio. Entonces, la verdad que estamos viendo algunos chicos que están un poquito más tristes, otros que están un poco deprimidos, que les cuesta pensarse y relanzar sus deseos en relación a proyectos a futuro. Digamos, lo estamos viendo. También estamos acompañando para, justamente, para que esta vivencia de incertidumbre no, de alguna manera, no interfiera lo que Piero Lanier, psicoanalista francesa, llamaba el proyecto identificatorio. El proyecto identificatorio es que
uno, ¿no? La identidad de uno tiene que ver, ¿no? Con armar proyectos y con sentir que tiene, digamos, que tiene un proyecto a futuro, y en ese proyecto y en ese devenir uno es y siente que va haciendo. Frente a esta situación tan abrupta de corte, muchos sintieron, ¿no? Ya no saben, ¿no? Que esto se les conmueve, se empieza como a sentir que no saben cómo van a seguir, cómo sigue la historia, digamos, a sentir que algo de su identidad se conmueve, y entonces los proyectos que ellos tenían, cómo van a seguir, va a ser posible, partiendo de la base que, ¿no? Que, no sé, de viajes de egresados que tuvieron que suspenderse y no se sabe si los van a poder tener, ¿no? Hacia lo que es, bueno, proyectar una salida, una salida a nivel vocacional. Digo, estamos como en un momento complejo en ese sentido, ¿no? Cómo acompañar a que se sigan pudiendo pensar a futuro en un momento donde hay cosas que en algún momento volverán, no decimos que no, pero no se sabe bien cómo, uno no sabe cómo se va a volver a ir a la universidad, al colegio, a la secundaria. Sí, Ari, en esta parte de los adolescentes, me parece que es como que más complicado para el tema de los papás. Bueno, lo hablo un poco acá en el tema un poco cultural. Somos como que muy sobreprotectores con los chicos. No sé si sucede igual allá en Argentina, pero acá siempre los pensamos como niños, o sea, 13, 14 años, a veces hasta 15, sucede que no, como padres no miramos que es un adolescente. Entonces, sí hay mucho problema en el tema de acá con el confinamiento, con la cuarentena de los adolescentes en casa. ¿Por qué? Porque hay como que querer obligarles a tener rutinas, quererles obligarles a que si quieren ver una película, que lo hagamos juntos, o sea, como que pareciera que siguen siendo niños. Eso me gustaría que nos hables un poco en el tema de la adolescencia, cómo se presentan ellos para que quede un poco claro, porque eso te digo, es la mayoría de la conflictividad que se ha presentado con los chicos, con los adolescentes, ¿sí? También el manejar el tema de que no salgan, porque como tú lo dices, el mundo de los adolescentes es fuera, no es acá adentro, es fuera, y hubo ese corte tan radical en que ya no lo hacen. Entonces, creo que por ahí viene también un poco el problema en cómo manejar esto, cómo poder visualizar de una forma muy general y poder entender a estos chicos que están haciéndose cargo de esta situación tan fuerte. Sí, sí, la verdad que es difícil, por lo que planteaba hace un ratito, ¿no? Como que también, digamos, para los papás entender que mediando, bueno, esto, ¿no? Que traes vos, Marta, que estamos en dos culturas distintas, con quizás, ¿no? Digo, es importante lo cultural, porque cada cultura va a tener su representación sobre la infancia, sobre la adolescencia. Entonces, desde ahí, bueno, el respeto por cada mirada y visión social y cultural, ¿no? De cada comunidad. Ahora, sí es importante, la adolescencia es un momento, por algo están todos los ritos de pasaje, ¿no? A la adolescencia, ritos religiosos, culturales, rituales. Entonces, la adolescencia es un momento donde el trabajo psíquico del adolescente es desprenderse de las figuras familiares, ¿no? Y de poder tener un espacio en su grupo etario, en su grupo. Digamos, si hay algo relevante para un adolescente es formar parte de algún grupo contemporáneo. Entonces, y donde, bueno, se empiezan a dar situaciones, ¿no? En relación al cuerpo fuera de casa, ¿no? Ya, entonces,
es complejo, muy compleja esta situación del confinamiento, porque para el adolescente es vital el espacio exterior. Entonces, digo para que los papás también le tengan paciencia a los adolescentes, que si arman en su casa un búnker, si arman en su casa la necesidad a veces de quedarse hasta a la noche, digo, pensándolo como algo transitorio, es verdad que hay chicos que no los sacamos de la computadora antes de la cuarentena, y esto se debe haber exacerbado ahora. Ahora estamos en una situación absolutamente anormal. Y quizás la búsqueda del espacio propio, del espacio íntimo, que el chico no quiera compartir todo el tiempo con los padres, es salud mental también dentro del adolescente, pensarlo como una manifestación saludable en este contexto además, ¿no? Y que necesita su lugar. Por eso es importante que los chicos, ya sean adolescentes o niños, los que estén en condiciones, los que puedan, que se comuniquen con sus amigos, que jueguen online, los que tienen la posibilidad de jugar a los juegos de la Play o de la compu, o armar las videollamadas. Digo, insisto, ¿no? Es un distanciamiento social, no es aislamiento social, no es aislamiento psíquico, no es repliegue, no es retracción, no está bueno que los chicos estén desconectados de sus afectos, de sus familiares, de sus amigos. Digo, ¿cómo intentar generar situaciones de conexión y contacto? ¿Sí? Así como a veces también es importante respetar los tiempos, bueno, de intimidad. Por ahí los chicos necesitan sus espacios íntimos, ¿no? Es como, por eso decía la metáfora de los puercoespines, cómo estar disponibles, en contacto, cerquita, pero ni absolutamente aislados y desconectados de lo que les pasa, ni tampoco abrumándolos, ¿no? Ni tampoco tan encima. Digo porque nos pasa a los adultos también, que hay momentos que necesitamos nuestros momentos bueno, de intimidad, si es posible generarlos en la casa. Yo contaba en otras entrevistas que tengo pacientes adultos que no tenían por ahí hasta el lugar íntimo donde tener la sesión, y que se han ido a la terraza o al baño o al auto, digo, como si intentaran, tratar de encontrar espacios de intimidad y espacios con un otro de afuera, que no sea siempre la familia, ¿no? Para los chicos también es importante, en la medida en que se pueda. Lo mismo si hay docentes escuchando en este momento, el tema de la escuela, ¿no? Como la importancia, porque mucho se habla de que los chicos no abandonen la escuela. También pienso, bueno, qué estrategias puede hacer la escuela para llegar a los chicos que quizás no se pueden conectar en los Zoom o en los Meet, o que por alguna razón no quieren, se angustian, porque esto también se está dando, chicos que no quieren estar en esos Meet. Y entonces, bueno, ¿cómo la escuela ahí por ahí puede hacer algo? Algún llamadito, algún interés, la maestra, acercarse, ver qué está pasando. Digo, esto es muy, insisto, no es tan disruptivo. Y de acuerdo a la plasticidad de cada niño y de cada adolescente, va a ir pudiendo hacer en esta situación. Así como hay muchos que esta situación pudieron adaptarse más plásticamente, o hasta le encontraron cosas positivas, y hasta se encontraron recreando, digamos, no la están pasando realmente mal. Hay otros más rígidos, quizás, que les está costando un montón
adaptarse a lo nuevo, ¿no? A las nuevas formas, ya sea de la escuela, ya sea de poder asimilar mejor toda esta situación. Se están adaptando también. Entonces, también, ¿qué podemos ofrecer desde los terapeutas, haciendo un llamado, a ver cómo está el paciente? Hay pacientes que decidieron que no querían continuar, pero cómo estar cerquita y mostrarnos disponibles. Lo mismo en la escuela, a ver qué puede hacer ahí la escuela para acercarse. Ariana, para antes de continuar con este tema, bueno, el tema de los adolescentes, también tenía una pregunta acerca de los niños. Bueno, antes de hacer mi pregunta, quisiera leerle una pregunta de una persona que nos está viendo en Facebook. Nos dice, perder la espontaneidad en los niños a la hora de jugar con otros es un dato a tener en cuenta. ¿Cómo se reconfigura lo corporal tan importante para ellos en la construcción de identidad y de lazo? Es algo acerca de lo que estábamos hace un momento hablando del lazo que tienen los niños, la espontaneidad, todo lo que tiene que ver con lo corporal. Nos pregunta Guta Fittenbau, que nos pregunta esta duda que tiene acerca de los niños. Está buenísima la pregunta, es re difícil contestarla, es re difícil porque ya de por sí, a ver, yo traía a George Agamben, que habla en un libro Infancia e Historia, ¿no? Habla un poco de lo que es la experiencia infantil, ¿no? Y él en ese libro trae, bueno, cómo a veces los juegos a veces reglados o toda la lógica de la importancia de la productividad del niño, lo ubica en términos de destrucción de la experiencia, dice. Cuando estamos tan preocupados porque los chicos rindan, porque produzcan, cuando se los saca tan rápidamente que hay cada vez menos tiempo para que jueguen, para que espontáneamente, ¿no? Este tiempo al cohete, diríamos acá en la Argentina, ¿no? Como un tiempo para nada, pero ese tiempo que al fin y al cabo es un tiempo muy importante de acervo de experiencias. Yo lo pensaba en esta línea. A mí me resulta muy difícil hoy pensar qué va a pasar en relación a la corporalidad, en relación a la construcción del cuerpo. No me cabe duda de que va a tener efectos, eso sí, y sí se me ocurría pensarlo en estos términos, en términos de que se va como cada vez más destruyendo esta experiencia, en el sentido de que cada vez es como que estamos más acotados, nuestros movimientos son cada vez más pautados, reglados, organizados, los tenemos que pensar, y todo eso nos quita esa espontaneidad, esa frescura, este estar con el otro. Digo, lo estoy pensando también como contemporáneamente a cómo va sucediendo. Esto también, estamos en un presente en el cual se nos están ocurriendo, estamos pensando cosas, pero no sabemos con certeza, ¿no? Cuál va, digamos, cuál va a ser el resultado final. Lo que sí creo es que esto va a traer efectos en la constitución subjetiva en general, digamos, cuerpo, psiquis, ¿sí? Que no necesariamente, como decías vos, Marta, tiene que haber algo traumático, pero que estos sí van a ser formas del lazo social y de la construcción singular y distintas, creo. Ahora dicen que están naciendo los cuarentennials, ¿no? Digo, fíjense cómo el lenguaje, los niños que nacen en esta época los llaman en la Argentina, me imagino que en otros lugares también, los cuarentennials, ¿no? Ya no son los millennials, son los cuarentennials. Digo, cómo el lenguaje y el intento de nombrar, pero ya le estamos dando una significación particular, ¿no? Continuando con los niños en este punto,
¿Cómo podríamos abordar el tema del coronavirus con ellos? He visto muchos cuentos de diferentes formas, con diferentes ilustraciones, específicamente para los niños más pequeños. Tal vez hay otras posibilidades, otro tipo de recursos para hablar específicamente con los más pequeños del COVID-19 como padres. Sí, bueno, los cuentos son muy importantes y además en el fórum hicimos unos cuentos muy lindos, lo hicieron los integrantes del fórum, un equipo que armó un libro que además también se transformó en audiolibro, ¿sí? Y no solamente, digamos, y lo que está muy interesante digamos, del recurso, ya sea el recurso del cuento, el recurso del dibujo, digamos, cómo poder ir acercando a los chicos, darles herramientas para que puedan ellos también decir lo que piensan, decir lo que se imaginan, o sea, no solamente desde el recurso literario poder ir contándoles de qué se trata, sino también proponerles, el libro del fórum tiene una parte que es más interactiva, donde los chicos también pueden hacer sus propios dibujos, hacer sus propias historias. Es una manera de que ellos también se involucren, ¿no? Más activamente, que puedan dar sus ideas, que puedan dibujar, que puedan fantasear y recrear, porque si no queda como en un lugar muy fantasmagórico, ¿no? Esto del virus. Yo me he encontrado en la clínica con mis pacientes jugando con los barbijos, digamos, incorporar el barbijo como un elemento de juego. Eh, Más que nada para que ellos se puedan familiarizar con estos objetos que uno no sabe muy bien cómo integrarlos, cómo incluirlos, explicarles de qué se trata el coronavirus, digo, tratar de, en la medida de lo posible y a cada edad, ¿no? Con sus capacidades de lo que van entendiendo, quizás cuanto más chiquititos, quizás más concreto uno tenga que ser y tenga que darle como imágenes y buscar formas de que ellos entiendan sin que se asusten, ¿no? Cómo acercarlos a un relato del que ellos puedan hacer sus preguntas, generar como sus propias elaboraciones de la situación. Creo que es muy importante esto, como tener espacios de palabra, ¿no? Entre padres e hijos, donde algo de esto, lo mismo que no lo dije, hablamos tanto en la charla que se me pasó, la importancia de armar filtros, de no dejarlos a los chicos frente al exceso de noticias, no dejarlos solos frente a la tele, de cuidarlos, hay que cuidarlos de lo que ven, de lo que escuchan. Creo que el psiquismo infantil es muy receptivo, es muy sensible, y a veces no entiende, no puede filtrar, no puede discriminar. Entonces, me parece que es muy importante que los adultos, ¿no? Cuidemos a los niños, que se les dé la información que ellos necesitan saber en la medida en que estén, que sean capaces de asimilar esto que le vamos a ir contando de a poquito, ¿no? Si estamos preocupados y ellos los registran, bueno, poder decirle a un niño, sí, bueno, hoy estoy un poquito preocupado, pero vos quédate tranquilo, ¿no? Como que a veces los adultos queremos protegerlos, pero por ahí los chicos se dan cuenta que uno puede estar angustiado o preocupado, poder hablar de esto en la medida en que los niños puedan eh, digamos, asimilar, ¿no? Esta información, pero me parece que es importante que ellos puedan dibujar, jugar, hablar del coronavirus a través de cuentos, a través de canciones. Acá en la Argentina se hicieron cumbias, un montón de cumbias sobre el coronavirus. Digo, son las formas de tramitar y de elaborar una situación. Entonces, bienvenida.
Ujú. Ari, algo que nosotros estamos acá en la región Sierra, que nosotros tenemos acá tres regiones en el Ecuador, en la región Sierra en la cual está nuestra ciudad Cuenca, estamos cerca de las vacaciones de los chicos. Este próximo lunes salen a vacaciones, salen ya vacaciones todos. ¿Cómo deberíamos tomar estas vacaciones en esta cuarentena? Salen de vacaciones, pero ustedes siguen con el distanciamiento, ¿verdad? O sea, salen de vacaciones, pero Sí, en Ari, casa. estamos todavía 30 días más con el decreto de sección, 60 días más, sí. Bueno, si están de vacaciones, eso, son vacaciones, o sea que no hay escuela, ¿no? O sea que, digamos, poder, las familias que también estén de vacaciones, porque bueno, por ahí hay algunas familias que no los adultos, ¿cómo es? Por ahí tienen que seguir trabajando, me imagino, no todos saldrán de vacaciones, serán unas vacaciones muy diferentes, digo, también esto, ¿no? Frente Sí. a lo que uno estaba acostumbrado, la verdad que no son las mismas vacaciones, seguramente que va a haber una sensación quizás de nostalgia, de pérdida, ¿no? De querer hacer por ahí las mismas cosas que hacían en vacaciones y en este momento allá no pueden salir tampoco ¿tienen alguna posibilidad de salir recreativamente los niños o no? Porque acá... Sí, sí, esta última semana me parece que ya el COE decretó la utilización de espacios que lo llamamos nosotros acá parques a las plazas, parques infantiles, espacios libres para caminar, hacer ejercicio, entonces ya se pueden utilizar. Bueno, eso creo que es importante en la medida en que, digamos, siempre cumpliendo con, con, con las reglas y con lo que se van, los permisos, digamos, posibles. Creo que es importante que si pueden salir, que salgan. Los chicos necesitan salir, si bien hay muchos niños que están asustados también y que habrá que volver a la confianza, porque hay algo también, en muchos niños se perdieron la confianza, es como perdieron la confianza, esto que Freud hablaba de lo ominoso, ¿no? Lo familiar se volvió extraño, lo conocido se volvió distinto, entonces hay como una pérdida de confianza en algunos niños más que en otros. De lo que me preguntabas, creo que es quizás tratar de en vacaciones limitar, ver cómo se limita un poco el uso de las pantallas, que se usó por ahí mucho para el cole y que para el colegio. Creo que la pantalla, siempre y cuando si permite la conexión con otros, está bueno, hay que alentarlo, que se conecten con los amigos, pero también también poder usar el tiempo, ¿no? Para jugar, para recrear, para hacer otras cosas que no sean solamente la tecnología, aunque hoy nos amigamos más que antes con la tecnología, porque es lo que nos ha podido acercar a la familia, ¿no? A los seres queridos, a los afectos. Van a ser unas vacaciones diferentes, eso no me cabe la menor duda, que serán unas vacaciones distintas, que quizás aparezcan sensaciones más melancólicas y de nostalgia y de añoranza a lo que suelen hacer en vacaciones, ¿no? Pero bueno, intentar estar disponibles, buscar espacios de encuentro, que la familia pueda generar también espacios no, insisto, espacios de conexión, espacios de diálogo, así como también ser respetuosos de los espacios íntimos y sobre todo en los adolescentes, más todavía, no digo que los niños no los necesiten, pero esto de, bueno, también permitirles sus momentos de quizás de vida media murciélago, noctámbula, hablando del coronavirus, no enojarse tanto con eso, ¿no?
en este punto de los adolescentes, bueno, en esta edad creo que las conductas son muy diferentes en algunos o tienen varias conductas una misma adolescente. Y en este punto del confinamiento, del coronavirus, ¿hay alguna conducta que pueda poner en riesgo al adolescente? No sé, el estrés, la ansiedad, el consumo no sé, algún estupefaciente o algo que pueda generar como consecuencia de todo el estrés que está teniendo en el confinamiento. Sí, no, pensé que, porque lo que pone el riesgo es que salga. Hoy el mayor riesgo es, pero sí, a ver, por supuesto que se está viendo que hay, no tengo los datos en respecto a adolescentes, sí que se aumentó el consumo de alcohol, que se usa a veces como un antidepresivo, a veces el estar muy para adentro, el exceso insisto, el exceso de aislamiento intoxica, no hace bien, con lo cual si los padres notan, ¿no? Notan al chico muy desvitalizado, muy caído, muy, muy triste, para no ponerle un diagnóstico, ¿no? Pero si notan que está sobre todo muy, sí, desvitalizado y ansioso también, que consulten, que hagan la consulta. Hoy estamos viendo eh, que es terapéutico, que está dando resultados las consultas online, eh, que vienen marcados y bien trabajados los encuadres, los tratamientos están dando, o sea, si bien, insisto, ¿no? Que cada caso es singular, que siempre es el caso por caso, que es muy difícil generalizar, pero creo que es importante hacer un pedido hacer un llamado, un pedido de ayuda, no quedarse con la angustia, ya sean los padres también que puedan hacer alguna consulta, si notan que ven a los chicos muy ansiosos o muy angustiados, o a veces están muy enojados, también digo, puede aparecer como enojo, como sensación de irritabilidad, como sensación sí, de estar muy peleador, ¿no? Digo, puede estar o muy desvitalizado o muy excitado en ese sentido, ¿no? Eh, pero creo que lo importante es poder pedir ayuda a tiempo. Y aunque no puedan salir de casa, el hablar siempre es una salida y el hablar con otro, y cuando es un profesional o alguien de afuera de lo familiar, también es una salida. Entonces se apuesta a la palabra, se apuesta al vínculo terapéutico. Este, Tenemos una pregunta en Facebook. Cecilia nos dice, qué importante es eso de hacer filtro para cuidarnos. Creo que se refiere al filtro de no sé si se refiere al filtro de las noticias que decíamos hace un momento de no exponerles tanto a los adolescentes y a los niños a mucha información acerca del coronavirus, del COVID-19. Nos pregunta Cecilia Chechu Fernández. Sí, sí, además, a ver, seguramente que también esto que vos decías, lo traumático de los niños, si bien, a ver, cada niño va a ir tramitando esta situación de acuerdo al contexto y a su historia, también a veces como los adultos estemos emocionalmente, ¿no? También va a incidir, porque si los adultos estamos muy desbordados, muy angustiados, muy sobrepasados, les vamos a transmitir a ellos todo ese clima emocional. Entonces, a ver, esto no es para que los adultos sientan que uno les baja línea, pero sí para pensar cuánto de lo que el adulto está sintiendo muchas veces también, ¿no? Se lo transmite, y cuanto más chiquitos más perciben
más conectados están con los estados emocionales de los adultos, cuanto más niños son más pequeños, ¿no? Yo decía, y digo, porque ese es otro filtro, no solamente el filtro de la información, el filtro de la noticia, uno le tiene que ir contando, pero con un filtro, es decir, no más de lo que el chico pueda, de lo que esté en condiciones de entender, porque si no, es un exceso y es pornográfico, digo yo, ¿no? Como que uno le muestra más de lo que puede tramitar la cabecita de un niño. Entonces, si no los invadimos, no, los invadimos y le mostramos mucho más de lo que pueden. Y lo mismo pasa con los estados emocionales. A veces, cuando yo decía al principio que estamos en un momento donde es desigual como cada familia lo está viviendo, bueno, quizás hay familias que porque son trabajadores esenciales, porque tienen que estar en hospitales trabajando, la angustia que perciben es mayor. Y eso también se transmite, ¿no? Y esto no es que sean buenos o malos, sino que están expuestos quizás a situaciones que los confrontan con ciertas angustias distintas. Y esto los chicos lo perciben también y lo viven ese clima. Sí. Entonces, Ari, bueno, sí, perdón. Sí, Ari, sí, Perdón. es importante esta parte que muchas de las veces, bueno, yo una consulta de este tiempo de cuarentena, he notado mucho que los adultos invisibilizamos las emociones de los niños, invisibilizamos sus emociones, invisibilizamos sus reacciones, ¿no? Por ejemplo, tenía una paciente de 3 años que fue a consulta por varios berrinches que hacía durante la semana y era una conducta no habitual. Bueno, tuvimos varias entrevistas y en una de estas entrevistas la mamá me comenta que la abuela de la nena, a quien ella era quien la cuidaba, se fue de la casa. Al inicio de la pandemia se fue, decidió irse por problemas, conflictos familiares. Entonces ella me decía, ¿será tal vez que por eso mi niña comenzó a hacer berrinches? Entonces ahí viene la pregunta y viene justamente el ancla por donde comenzar a trabajar. Pero al final ella me decía, pero es tan chiquita, yo no creo que se dé cuenta. Entonces, esa invisibilización de los niños que muchas de las veces los adultos tenemos con ellos. Sí. Está re bueno esto que contás, Marta, porque el berrinche, fíjate que el berrinche es una manifestación, es la expresión que puede hacer el niño, que es muy chiquita, tiene 3 años me dijiste. Entonces, ¿cómo los síntomas de los niños los tenemos que pensar como sus intentos de comunicar cosas, no siempre como un capricho. Digo, para poner, ¿no? Esto de que los niños son sujetos, les pasan cosas, sienten, ¿no? Y lo muestran como pueden. Entonces, qué importante que es que aun cuando esa mamá quizás al mismo tiempo que minimizaba una situación, estaba haciendo una consulta y se estaba preguntando. Entonces, a veces bienvenido, digo, para que los padres no se enojen, para que puedan estar como atentos a que hay ciertas situaciones a través de las cuales los chicos muestran lo que les pasa, ¿no? Sus angustias, sus preocupaciones, sus miedos. Para esa niña, de repente la abuela, que era una figura maternal, estable en su casa, no está. Y entonces, frente a esto, bueno, por ahí le generan un montón de miedos, de angustias. A mí me ha pasado en el trabajo con mis pacientes que todos trajeron al inicio de la cuarentena sus angustias respecto de cuándo iban a volver a ver a sus familiares, a sus abuelos, por ahí que eran quienes los cuidaban. El verme a mí, el poder conectar conmigo y verme entera, sana, que estaba bien. Digo, entonces, para los chicos es importante y es importante que nosotros les demos un lugar como
somos sujetos, no somos sujetos de derechos, también sujetos que sienten que les pasan cosas, pero que no tienen, ¿no? Que no tienen la misma organización psíquica, ¿no? No tienen el desarrollo y las capacidades que tiene un adulto para decir, hola, ¿qué tal? Sí, estoy angustiado porque, o estoy preocupado. No, bueno, un niño hace berrinche, se mueve más de la cuenta, puede estar más peleador, puede estar más ansioso. Esas son formas en que quizás están mostrando lo que les pasa el, y en esta situación. Entonces, bueno, no es que los papás tienen que ser terapeutas, no, pero poder estar, tratar de estar más empáticos con la situación, con lo que le pasa al chico, que esto, así como para los adultos es un cambio tremendo, pero tenemos otras condiciones y otras capacidades quizás de hacer frente a esto y hasta cada uno va tratando de resignificar en su historia, bueno, aunque no haya un antecedente de esta pandemia, quizás en los de nuestra generación, pero uno intenta resignificar algo de lo histórico, de lo transgeneracional, ¿no? Remitirse a algo propio, como armar alguna historia. En cambio, los niños es mucho más difícil tener esta referencia. Tienen que mi hijo mi hijo de 9 años, me dice, mamá, vos no sabés lo que es una pandemia, porque vos no tuviste una infancia con una pandemia, ¿no? Entonces, a, a mí me aportó un montón su visión infantil, porque él me está diciendo, yo no tengo de dónde agarrarme, no tengo historias de pérdidas, de crisis, de situaciones de donde haga un ancla, donde me pueda anclar, donde pueda tener una referencia que me dé una continuidad. Para ellos es un corte muy abrupto que les es difícil poder situarse. ¿Me explico? Es muy difícil para los niños poder situarse en esta situación. Sí, sí, Ari. Y bueno, como siempre, el tiempo se nos va volando. Estamos ya sobre la hora y creo que hay muchísimas cosas que seguir conversando. Pero bueno, por mi parte, para ir cerrando, es un poco pensar estas reacciones, ¿no? Estas construcciones que los niños hacen para demostrarnos un malestar y también en los adolescentes, ¿no? Muchas de las veces los papás dicen, pasa encerrado todo el tiempo, no sale. Le da igual que yo esté o no esté en casa. Pero bueno, yo les digo que no es así, que a los chicos sí les interesa que ellos estén en casa, por más que pasen su puerta cerrada todo el día. Entonces, en los adolescentes también construyen manifestaciones que debemos estar, como tú dices, como padres, no como terapeutas, pero sí como padres quizás atentos y sobre todo con un acompañamiento, con una cercanía a ellos, porque muchas de las veces hay como que los papás se ponen en la misma posición adolescente, o sea, él no quiere estar conmigo, yo tampoco quiero estar con él. Entonces, ahí cómo manejar las manifestaciones de los adolescentes que también nos dan señales, lógicamente, que a veces las tomamos mal los adultos. Sí, la adolescencia es adolescencia a pesar de la pandemia y de la cuarentena. Digo, hay algo que tiene que ver con la adolescencia que trasciende, digamos, tenemos estas dificultades que es encima estar todo el día juntos, padres e hijos. Y como decía Winnicott siempre decía que hay que sobrevivir a la adolescencia. Los padres tienen que sobrevivir a la adolescencia, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, cómo ejercer la función de padres, ¿no? Aún en esto que dicen, bueno, lo que vos decías, Marta, hace un ratito, no es lo mismo que estén a que no estén. No es lo mismo, digamos, una cosa es que el adolescente no quiera estar con ellos, distinto es que los padres abandonen y renuncien a sus funciones antes de tiempo. Entonces los padres, es importante la presencia, lo que pasa es que es una presencia que tiene que ser respetuosa también de la intimidad del hijo, que tiene que poder ubicarse en que ya es un adolescente y algo de, bueno, de su cuerpo, de su conexión con lo social, con el afuera,
¿no? De no invadir al adolescente, tampoco son amigos, ¿no? Son, digamos, cómo ir encontrando un lugar, pero que es muy importante, para los adolescentes es muy importante que los padres no no abandonen su función, no renuncien a su lugar de padres, que estén disponibles. Por eso yo decía hace un rato, por ejemplo, chicos que quizás les cuesta el lazo con la escuela, bueno, quizás hay algún padre que puede levantar el teléfono, comunicarse con la escuela, ver cómo se lo ayuda al chico a reconectar, ¿no? Con sus espacios de afuera. Y es importante que los papás ayuden y sostengan esos espacios. Lo mismo con las terapias, en fin. Pero, digo, es la pelea del adolescente simbólicamente, que también como decía Freud, dicen Winnicott y los grandes psicoanalistas de adolescentes y de niños, bueno, en la adolescencia hay que matar simbólicamente a los padres, ¿no? Para poder crecer uno tiene que poder matarlos, pero el padre tiene la obligación de sobrevivir también, de no irse antes de tiempo. En esta cuarentena quizás uno los quiere matar más de la cuenta, ¿no? Y se dan algunas situaciones. A ver, yo no soy especialista en violencia, pero bueno, que sería otro tema para otro programa de radio, que bueno, que han recrudecido situaciones de violencia por el confinamiento. Y esto es serio, ¿no? Esto la verdad que es muy serio, y a veces el exceso, por eso la falta de intimidad, la falta de corte, el estar todo el día tan juntos, las demandas infantiles a veces cansan, a veces abruman y a veces generan situaciones de fastidio, de enojos. Por eso digo que es importante, en la medida en que se pueda, que cada uno intente, en la medida de lo posible, tener algunos espacios propios o volver a retomar espacios propios dentro de la casa, dentro, digamos, ¿no? Sí. Ari, muchísimas gracias. No sé si Gracias a Carlita tiene ustedes. algún comentario, pregunta, para ya poder ir despidiéndonos. Con mucha pena, porque hay mucho más que conversar, pero Sí. Muchísimas esperemos gracias, tener Ariana. una próxima vez. Sí, muchísimas gracias, Ariana, por estar con nosotros. Me encantó su metáfora del puerco espín, me parece perfecta para la situación en la que estamos. Y también acerca de la desigualdad, ¿no? Son cosas que siempre han estado, pero en este contexto lo hemos podido ver. Por ejemplo, también veía una metáfora acerca de la desigualdad que decía, estamos en el mismo mar, pero en diferentes situaciones. Tal vez uno esté en un yate, otro esté simplemente con un salvavidas, otros en un barco. Entonces, en el contexto en el que estamos viviendo, realmente podemos decir al fin que hemos visto otras realidades que no están en nosotros, y también creo que como seres humanos nos cambia un poquito eso. Ese es un aporte, bueno, final que les quería comentar acerca de la desigualdad y del puerco espín también, que estaba muy buena esa metáfora. Y muchas gracias por aportar con nosotros con muy buena información acerca de la salud mental de los niños y adolescentes. Y también agradecer a todos quienes nos han estado viendo durante esta hora de programa desde Argentina, en Ecuador, y también tenemos saludos desde Paraguay. Gracias por permitirnos estar con ustedes esta hora llena de información para el bienestar de la sociedad y de cada uno de nosotros. Bueno, gracias. La metáfora es de Schopenhauer, la de los puercoespines, no es mía, la toma Freud, pero bueno, si es la reciclamos en este 2020, en este COVID-19. Gracias a todos. El 2 de julio hacemos un Instagram desde el Instagram de Fórum Infancias, donde vamos a estar hablando con el doctor Juan Bassen, acá quien les habla, sobre la pandemia y también las nuevas modalidades de atención y los nuevos escenarios del trabajo clínico con niños y adolescentes, todos invitados. Es un ciclo del Fórum Infancias por Instagram. Bueno, gracias Marta, sí, gracias listo. Carla. Ari, muy bien. ¿Dónde podemos seguir tus páginas, tus artículos, que son siempre muy, muy interesantes? Tal vez en redes sociales podemos seguir y leer tus artículos. Sí,
En el Facebook, Ariana es la licenciada arianalebovic.com.ar, creo que es la dirección de Facebook, y por Instagram también, licenciada Ariana Lebovic. Así que, bueno, los espero los comentarios. Listo, muchas gracias. Un abrazo, Ari, cuídate mucho. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Rita, una buena noche a todos. Hasta el día jueves. Nos vemos el jueves a las 5 de la tarde.